Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver el proceso de conciliación previa. Ustedes saben que el proceso de conciliación previa está previsto ¿en dónde? A ver, En el artículo 293 del CGP. sí, en la ley, muy bien, está previsto en el artículo 293 a 298 del CGP. Pero, muy bien, Mullin dice en la Constitución. ¿En qué artículo de la En Constitución? el, en el 255 de la Constitución puede ser. Muy bien, en el 255 de la Constitución. ¿Alguien tiene una Constitución a mano que la quiera leer? Santiago, adelante. Un hombre muy patriota, tiene la Constitución ahí. Estiró el brazo y tenía la Constitución. A ver, Sí, porque justo empezaba con el 255, iba a decir. muy bien. Adelante, Santiago. Nos lee el No se podrá, 255. no se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha atentado la conciliación ante la justicia de paz, salvo las excepciones que estableciere la ley. Muy bien. Ya cuando dice litigio, deja por fuera los procesos voluntarios. Cuando dice litigio parece dejar por fuera los procesos voluntarios, es correcto. Y cuando refiere a materia civil, no parece estar refiriendo a los juicios estrictamente del fuero civil, sino a todos aquellos que no son del fuero penal. Parecería ser que es en términos amplios. Sin embargo, esto que nos definiría que entonces la conciliación sería un proceso previo en la clasificación que vimos la clase pasada, es decir, un proceso que debe llevar adelante para remover un obstáculo posterior, que es para remover un obstáculo para luego poder promover el proceso principal, veremos que la ley, el CGP luego, y con la 19.090 en su última redacción, plantea excepciones a este proceso previo, que la propia Constitución dice que las puedan haber, pero luego a nivel legal esa idea de que era un proceso previo y que estudiamos que el proceso previo determina la necesidad de un proceso que se realice antes que otro para remover el obstáculo y que se pueda sustanciar el subsecuente, no es tan así, o por lo menos no siempre es tan así a nivel legal, en norma que analizaremos cuando lleguemos a ese aspecto. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, quienes intervienen en un proceso de conciliación son el juez de paz, como ya lo dice la Constitución, es el tribunal ante quien se presenta una solicitud de conciliación, y quienes participan del proceso de conciliación como interesados son un sujeto que es el solicitante, el citante, así se le llama, de la audiencia de conciliación, y en la otra fase, en el polo pasivo, el citado a audiencia de conciliación. ¿Cuál es el objeto de la audiencia de conciliación? Bueno, el objeto es tentar la conciliación, tentar que las partes puedan llegar a un acuerdo conciliatorio, es decir, a una autocomposición del litigio. Y, en definitiva, remover el obstáculo para la promoción del proceso contencioso principal, en caso de que no sea posible la conciliación. La conciliación, según la Constitución, se lleva adelante ante los jueces de paz. Sin embargo, cuando vimos competencia, cuando está colgado el cuadro de juzgados y también el vademecum que ustedes tenían, verán que existen en realidad en Montevideo unos juzgados que tendrían esa misma categoría de jueces de paz departamentales, pero que sin embargo el nombre que les dio la ley es de juzgados de conciliación. Pero obviamente que el nombre no hace la cosa, su función es la del juez de paz. En el interior, las conciliaciones se van a celebrar ante los jueces de paz departamentales o ante los jueces de paz de villas, ciudades o pueblos, o ante los jueces de paz seccionales en relación al monto del asunto, tema de competencia que ya hemos pasado en el curso. El CGP dice en el artículo 293, antes de iniciar cualquier proceso,
deberá pedirse audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, el que será citado en su domicilio. Lo que acabamos de ver. Será competente el juzgado de paz o el juzgado de conciliación, que es un nombre diferente a jueces, entre comillas, de paz, que solamente hacen la conciliación y no otras tareas, no tienen otra competencia, del domicilio del futuro demandado. Así que también tenemos acá la ubicación del juez. Es el juez de paz del domicilio del futuro demandado. Aparece una primera excepción en la ley para no hacer audiencia de conciliación. Si el actor ignorara el domicilio del demandado, no hace cuando el futuro actor no conoce el domicilio del demandado, que ya vimos por el régimen de emplazamiento, que será un emplazamiento genérico, por edictos, o si se tratara de persona desconocida, no la tiene individualizada, de vuelta emplazamiento genérico por exhorto, por edictos, se prescinde de la conciliación previa. Y el 2932 también dice, tampoco procederá otra excepción, amparada por la Constitución, tampoco procederá la conciliación previa cuando el demandado se domicilie fuera del departamento correspondiente al tribunal competente para conocer el juicio. Entonces, quien va a promover un juicio tiene que analizar, primero, quién será el juez competente para iniciar el juicio, el juez de qué lugar. Haciendo el análisis, que dependerá del tipo de acción y de otros elementos, concluye que el juez competente es el juez de Montevideo, va a presentar la demanda en Montevideo, pero el demandado resulta que vive en Canelones, no va a estar eximido de la conciliación. En posición que comparto, no se trata de excepciones a la conciliación que permitan en la redacción actual igualmente hacerla si yo quiero, a ver si llego a una conciliación. No, está excluida. Por tanto, en estos casos, al estar excluida, la conciliación es improcedente, es inadmisible, es un acto inatendible, una solicitud de conciliación cuando está excluida. No es solo una dispensa de la conciliación, en el caso concreto, sino que son supuestos en los que no puede promoverse proceso de conciliación. Luego sí. Usted entonces lo que dice que siempre va a haber conciliación, si o sea, el juez dentro del mismo departamento de la otra parte. ¿Va a haber conciliación? Sí, el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Lo que pasa es que si ustedes después repasan las normas de la LOT sobre competencia, eso va a ser muy corriente que sea así. En las acciones personales, por lo pronto, va a ser muy corriente que eso sea así. Hay otras acciones, por ejemplo, las acciones reales, donde la competencia se fija por el lugar de ubicación del inmueble. Por ejemplo, puede pasar que no, que están reivindicando un inmueble que está en Salto, pero el dueño del inmueble vive en Rivera. Entonces, el juicio va a ser en Salto, pero el dueño, futuro demandado, o el futuro demandado de una acción real, vive en Rivera. Entonces, en ese caso, no va a haber conciliación previa. Lo importante es, la regla objetiva es, si el demandado no se domicilia en el lugar del juicio que se va a promover, no hay conciliación. Es una excepción prevista en la ley. Desde un punto de vista subjetivo, la Constitución parece que está hablando parecería que estaba pensando en asuntos exceptuados de conciliación, pero aquí se hace una exclusión de la conciliación, reitero, no es posible realizar la conciliación, está excluida, no se cumple con un requisito de procedibilidad de ese proceso, valga la redundancia. Pero luego hay... Una consultita. Diga. ¿Qué se mira? ¿El domicilio fiscal o el domicilio, por ejemplo, si hay en algún caso fiscal, o se mira el domicilio particular de la persona? Eso corresponde al estudio de la competencia, pero en principio se está refiriendo al domicilio real del demandado. Por eso nos remite a los artículos 24 a 38 del Código Civil. Está hablando del domicilio real del demandado. Pero en los casos de la responsabilidad contractual, si hay domicilio contractual, dice el Código Civil, eso es una estipulación.
que tiene tanto valor como cualquier otra, es un pacto. Y entonces yo voy a notificar en el domicilio contractual. Cuando hay domicilio contractual, tengo que estar al domicilio contractual. El fiscal, todos esos domicilios no tienen nada que ver. En principio ustedes tienen que estar al real, pero en aquellos supuestos donde hay una cláusula de domicilio que vincula a las partes, generalmente pasa en los casos de responsabilidad contractual, vamos a estar al domicilio pactado. Si fijo domicilio en Artigas y el juicio de vuelta es una acción real que se va a tramitar en Montevideo, no importa dónde vive, importa el domicilio que se va a utilizar para el emplazamiento. Por lo pronto, esa es mi interpretación. Alguien podría decir que siempre está hablando del domicilio real, pero yo interpreto que está refiriéndose al domicilio que corresponda, al domicilio que tiene o al domicilio que se tiene que reputar que tiene para ese ulterior proceso. Pero es muy buena su pregunta, porque es un punto vidrioso. Luego hay excepciones que son ya objetivas, que no son subjetivas, es decir, procesos que están excluidos, estructuras que están excluidas de la conciliación previa. La primera de ellas es los procesos que no se tramitan por vía contenciosa ordinaria. Por tanto, es más o menos como decir que solo llevan conciliación previa a aquellos juicios que luego van a sustanciar por la estructura ordinaria. Sobre esto hubo mucho corsi, ricorsi, la ley a veces listaba los procesos, otras veces refería al extraordinario. Bueno, ahora se cortó por lo sano, dice los procesos que no tramiten por vía contenciosa ordinaria. Es una excepción muy grande desde el punto de vista lógico, pero desde un punto de vista pragmático no lo es tanto porque la mayoría de los procesos tramitan por estructura ordinaria. Parece ser como una excepción enorme. Todo lo que no sea ordinario no va a tener conciliación. Lo que pasa es que en la vida real, un gran porcentaje, no sé, no tengo la cifra concreta, el 70% de los juicios, como mínimo, son ordinarios. Así que la mayoría de los juicios tienen conciliación desde el punto de vista objetivo. O sea que no van por esta vía los que van por la vía ordinaria, ¿no? Los procesos ordinarios no. No, los procesos ordinarios sí. Esto es lo mismo que la otra vez, muchachos, es un problema de lógica. Dos no son sí. No tienen conciliación los que no sean ordinarios. Ergo, tienen conciliación los que sean ordinarios. Es como aquello en la escuela, menos es más. ¿Se acuerdan que la resta de dos negativos da más? Negativo es igual a positivo y es lo mismo que improcedencia de casación. Exactamente. Cuando tenemos dos cosas que dicen no, en realidad nos están diciendo que algo es sí. Después, están excluidos los casos en que el proceso, aunque ordinario, que tenía conciliación, fue precedido de una medida preparatoria. Se hizo una intimación judicial. Si se hizo una intimación judicial, después no hay conciliación previa. Se hizo una diligencia preparatoria donde se anticipó la prueba de un testigo que se iba a morir. Después no hay conciliación previa. Parecería ser que el fundamento que está acá es, bueno, ya hubo un contacto judicial entre las partes, ya debe haber abogado de los dos que están hablando. Me imagino yo que es eso lo que habrán pensado, porque no lo sé a ciencia cierta. También están excluidos de la materia de la conciliación por ser cuestiones que están muy vinculadas al orden público y no es posible renunciar a derechos indisponibles, los procesos correspondientes a la materia de familia y arrendaticia. Los desalojos, los juicios ejecutivos, las mejoras de plazo, las reformas de plazo, todos esos procesos arrendaticios no van a tener conciliación previa y tampoco van a tener conciliación previa los procesos de familia. Antes no tenían conciliación previa los procesos de familia en los lugares en que había justicia especializada en materia de familia. Hoy no, hoy es objetivo. Ojo al leer, lean material actualizado, tengan el último SGP, porque el 294 es mutante, lo van cambiando todo el tiempo, entonces uno se puede equivocar. Generalmente con un criterio restrictivo, de restringir cada vez más la conciliación. Luego dice que si bien dice que la materia laboral está excluida, en realidad eso no es cierto,
porque la materia laboral está excluida de la conciliación judicial, pero conforme va avancemos... por, esa- perdón. no, está bien. Adelante, Marta. Es por vía administrativa la conciliación. Vamos a ver exactamente eso, que es por vía administrativa, y vamos a discutir o analizar en clase qué alcance tiene eso, cómo se vincula eso con la existencia o no de un subrogado de la cosa juzgada, o las posiciones que se han expresado sobre el punto. ¿Mm? Luego también están excluidos de la conciliación los procesos en que se ejercitan pretensiones anulatorias de actos de personas públicas no estatales. La acción anulatoria de actos pseudoadministrativos, porque no son actos administrativos, de las que comúnmente uno llama las paraestatales, el LATU, la caja profesional, esas entidades que son públicas de creación legal pero que no forman parte del Estado, no se procesa la anulación de sus actos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque no quedan alcanzados en la jurisdicción prevista en la Constitución ni en la ley para este tribunal, y generalmente se procesan, son leyes especiales, generalmente se procesan en única instancia ante tribunales de apelación. Esas demandas no tienen conciliación previa. Y luego dice, de perogrullo, los procesos en que la ley expresamente lo excluye. Como que el código por un ratito se cree que es más que una ley y dice los casos en que la ley lo excluye, cuando el código en realidad es como que se está agrandando al santo botón porque el código es una ley, ¿no? No es algo más que una ley. Pero bueno, para dejar claro que esta norma no deroga algo que pudiera haber anterior y para dejar claro que otras exclusiones podrán sancionarse por leyes particulares. Santiago. Pero ahí no hace referencia a la Constitución, al artículo 255. No, Por no lo que dice. dice de Valentín, que dice que anuncia de vuelta que cuando Sí, el principio que establece la... Sí, pero ¿para qué? Si está en la Constitución y si el código es una ley. Claro. ¿No? Lo vuelve, sí, a redundar. Es como que el código dice la Constitución. El código se viste por un ratito como algo que está entre la Constitución y la ley, y no es cierto, el código es una ley. No. Sí, una ley gordita, pero es una ley. Muy bien, muchachos. Sí. Alejandro, yo lo que no entiendo, ¿por qué si dice los procesos en el punto 5, dice los procesos en que la ley expresamente lo excluye, y después en el punto 6 agrega aparte los procesos en materia de relaciones de consumo regulados por la ley 18.507? Como que parece una especie de absurdo, porque si una ley específica se supone que deroga la general. Sí, pero mire que ese numeral en realidad, si no estoy mirando una versión equivocada, no está en Yo tengo la versión del 2017 del CGP, no sé si hay una más nueva. No, bueno, entonces lo incluyeron como numeral. Mire, yo no lo tenía presente. Realmente es una incongruencia, sí, es cierto. Porque en definitiva, sí, es un caso en que la ley lo expresa. No había necesidad de incluirlo, pero bueno. Es para que todo esté en un solo cuerpo legal, digamos, y que cuando usted lo lee lo tenga allí adelante. Bueno, en estos procesos, muchachos, debe cumplirse el requisito de postulación de acudir con asistencia letrada. El citante presenta un escrito firmado por el legitimado causal y por abogado, lo presenta ante el juzgado. En general, la costumbre administrativa es que ese mismo día al solicitante se le indica la fecha y hora en que se va a celebrar la audiencia de conciliación previa, y de ese escrito se hace una notificación a domicilio al citado, convocándolo a la audiencia de conciliación y advirtiéndole de las consecuencias de su incomparecencia, consecuencias que vamos a analizar dentro de un ratito. Está excluida la necesidad de asistencia letrada, según el artículo 37 del CGP, en los asuntos inferiores a 20 unidades reajustables, absolutamente excepcional y extraño. En esa solicitud, bueno, va a comparecer un sujeto, va a expresar los hechos,
muy sucintamente, va a justificar el razonamiento jurídico y va a realizar un petitorio concreto, que es que se realice una audiencia de conciliación para intentar llegar a un acuerdo en relación a esa insatisfacción jurídica que está marcando. El juez de conciliación no va a decidir el caso, lo que va a intentar es aproximar a las partes, formular, oírlas, intentar ayudarlas a formular una solución autónoma, una solución de autotutela, sin que se imponga una decisión heterónoma. Hay algunos efectos sustanciales de la realización de la audiencia de conciliación, que ustedes van a estudiar también en Derecho de Fondo. La audiencia de conciliación van a estudiar en Derecho de Fondo ustedes, que interrumpe la realización de la audiencia, la fecha de la audiencia, interrumpe la prescripción, siempre que luego el emplazamiento, es decir, la notificación del traslado de la demanda principal, se cumpla dentro de los 30 días. Si el emplazamiento se produjo fuera de los 30 días, será recién la fecha del emplazamiento la que interrumpa la prescripción. Pero si conciliación y emplazamiento se dieron en un interregno, audiencia de conciliación y emplazamiento, se dieron en un interregno de 30 o menos días, la prescripción no queda interrumpida con la notificación del emplazamiento, sino en la fecha de la audiencia de conciliación. Es decir, es más beneficioso para el que invoca ser acreedor. Distinto es, para que alguien ya, si me lo dice, en materia laboral, ustedes cuando estudien en laboral van a ver que les van a enseñar otra cosa, que en laboral la solicitud de la audiencia de conciliación, ya el escrito, la presentación del escrito, interrumpe la prescripción. Pero esto es simplemente una noticia, porque esto es derecho sustancial, digamos. ¿Quiénes tienen que comparecer? El juez tiene el deber de estar presente en la audiencia de conciliación. ¿Qué pasa si el juez no está presente en la audiencia de conciliación? No se efectúa. Pero el supuesto es, Marta, y aunque parezca de fantasía, ha pasado, el supuesto es que usted llegan las partes, está un receptor y dice, el doctor fue a buscar al nene a la escuela, firmamos, ¿se van a poner de acuerdo? No hay posibilidad de ponernos de acuerdo. Hagamos el acta acá. ¿Se van a poner de acuerdo? Bueno, sí, me lo dicen, después el doctor les hace la homologación y ustedes vienen a levantarla. ¿Qué pasa si eso sucede? Santiago. Nulidad. Nulidad. Muy bien, Santiago. ¿En qué artículo está regulado eso? Para que ya lo digo. ¿Santiago o el que quiera ayudarlo? Es cuando vimos nulidades, la incomparecencia del juez a las audiencias es uno de los pocos casos de nulidad insanable del Código. Nulidad absoluta, de los poquísimos casos de nulidad absoluta, que no puede ser convalidada. ¿37? No. ¿Santiago qué dijo? No, que yo iba a decir otra cosa, que no es lo mismo la nulidad que con agregar la falta de conciliación. No, pero no nos mezclemos. Pero yo ya me iba a ir por eso. Está bien. Vean el artículo 100, muchachos, del CGP. Es un artículo que tienen que saberlo de memoria. En los procesos que se desarrollan por audiencias, otro que proceso que se desarrolla por audiencia, ¿no? Proceso donde se pide la audiencia de conciliación previa. El tribunal las presidirá por sí mismo bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional. Si el tribunal no estaba, la audiencia es nula. Cuando en realidad no se llegó a un acuerdo, la audiencia es nula, pero el perjuicio no es tan grave. El problema es cuando se llegó a un acuerdo sin la intervención del tribunal. Profe. Sí. También está en el 295.2. Muy bien, ¿qué dice el 295.2? Es exacta. Que usted acaba de leer. ¿Estás segura? Más o menos sí. A ver. La audiencia será presidida por el tribunal bajo pena de nulidad insanable. Muy bien.
La audiencia será precedida por el tribunal bajo pena de nulidad insalable. Pero la norma general es la del artículo 100. Esta 295, que ya íbamos a comentar, es la norma específica del proceso de conciliación. ¿Qué pasa si no comparece el citante? Vimos qué pasa si no comparece el juez, nulidad, insanable. Caso rarísimo del código, que se justifica en la necesidad de inmediación del juez con las partes y en que si va a haber un acuerdo, ese acuerdo cuente con el control judicial. En la conciliación el juez ya vamos a ver que va a homologar eventualmente un acuerdo, pero va a tener que hacer un control de juridicidad de ese acuerdo. ¿Qué pasa si no comparece el citante? Santiago ya intervino bastante, ya sabemos que estudió, pero a ver si podemos calificar a alguien más. Verónica. No. Si el que no comparece es el citante, no se puede llevar a cabo la audiencia, y asimismo el demandado le puede iniciar un proceso de jactancia. Muy bien. Si el que no comparece es el citante, la audiencia no se lleva a cabo. Esto es raro. Cuando estudiemos los otros procesos con audiencia, por audiencia vamos a ver que esto no es lo que sucede. Las audiencias se celebran igual, hay consecuencias, pero no es la no realización. La audiencia no se celebra, pero el citado, perdón, puede solicitar, dice así, ¿dónde está? $295.3. A ver. No, ese. Gracias. La no comparecencia del citante impedirá la realización de la audiencia, pero el citado podrá pedir constancia a sus efectos, y nos remite al 299 a 304. Y si vamos al 299 304, como bien dijo Verónica, es el proceso de provocativo de jactancia, que es un proceso que vamos a ver en este curso, que es un proceso por medio del cual, así dicho en buen romance y para poder avanzar en la clase, es: vos andás diciendo por ahí que sos mi acreedor, vos andás diciendo por ahí que sos el dueño de lo que yo digo que es mío. Bueno, viejo, entonces demandame en un determinado plazo, y si no me demandás, no me podés demandar nunca más. ¿Mm? Verónica. Sí, eso mismo, que cuando alguien se jacta de tener un derecho sobre otra persona, le puede iniciar este proceso, y la resolución de ese proceso es cosa juzgada. Claro, por lo tanto no se puede... En ese proceso se lo intima a demandar, y si no demanda y se hace efectivo lo que se llama el apercibimiento, no va a poder demandar nunca más sobre esa cuestión. Aunque la decisión no se pronuncie sobre el fondo del asunto, quita toda posibilidad de accionar a la otra parte, lo que en términos prácticos termina siendo lo mismo. ¿Mm? La sentencia no va a decir quién tiene razón, pero va a decir que usted que anda diciendo eso no puede reclamarlo. Y a los efectos prácticos va a ser lo mismo, y va a poder dar lugar si lo hace igual, va a poder dar lugar a la excepción de cosa juzgada, como muy precisamente dijo Stenery. ¿Qué más, muchachos? Lo que puede hacer el citado en ese caso es pedir una constancia, entonces, para poder iniciar el proceso de jactancia. Ojo, si yo no estoy muy seguro, no voy a pedir la constancia, porque, ojo, es meter la cabeza en el ventilador, ¿no? Es algo que yo, en la boca del león, es algo que voy a hacer si estoy muy seguro que el otro anda alardeando, jactándose, boquillando, dirían en el barrio, y después, pero ojo, que si le presento la demanda de jactancia y me demanda, arrancó el partido que yo no tenía ganas de que arrancara. ¿Qué pasa, muchachos, si no comparece el citado? Ahí se celebra igual la audiencia. Muy bien. Pero se crea como una presunción en contra, en este caso del citado, que después podría ser utilizada en el juicio posterior, ¿no? Muy bien, Franco. Muy bien, Marta. Franco. Tal cual dice la norma, la audiencia se lleva a cabo, se toman como presunción siempre las afirmaciones del mismo, y se deja constancia, obviamente. Se deja constancia en la citación.
Obviamente que conforme vimos, cuando vimos el problema de la confirmación y de la carga de la prueba, esto no quiere decir que el demandado después arranque perdiendo el juicio, como a veces se cree. Esto quiere decir que en caso de que no haya posibilidad de prueba directa o indiciaria en algún sentido, el demandado tiene un punto en contra, digamos. Si después se hace prueba de que demuestra que esa presunción cae en saco roto, no hay problema. Pero vamos a ver que este tipo de sanciones la ley la repite por la incomparecencia a otras audiencias también en el proceso. Luego, si esto en la vida real, muchachos, es de aplicación frecuente o no, les tendría que confesar que no lo es del todo, pero existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque después en los juicios hay prueba de las cosas, digamos. Muy bien. Las partes tienen que ser acompañadas por abogados, ¿no? Sí, ¿O no? lo dijimos cuando hablábamos de que se necesitaba el requisito de la postulación para el escrito y también para la audiencia, capaz que no fui claro, pero no es necesario cuando el asunto es de menos de 20 unidades reajustables. ¿Cuáles son los posibles resultados de esta audiencia? Entonces, en caso de incomparecencia del citante, no se hace la audiencia. En caso de incomparecencia del citado, se tiene por inútilmente tentada la conciliación y por tanto queda expedita la posibilidad del inicio del juicio. No lo tengo que seguir citando hasta que venga y todavía tengo una presunción en su contra. En caso de comparecencia de ambas partes pueden haber tres resultados. Que no exista acuerdo alguno, con lo cual queda expedita la vía judicial principal. Que haya acuerdo total, o que haya acuerdo en algunos puntos y en otros no. Si hay acuerdo total, ese acuerdo se va a redactar en un acta judicial y el juez va a valorar si ese acuerdo es conforme a la juridicidad. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va a valorar si es jurídicamente correcto o no? ¿Si quién tenía razón? No, simplemente va a indagar si nos están vulnerando normas de orden público o derechos indisponibles. En general no es lo que ocurre y por lo tanto el juez va a dictar una sentencia homologando el acuerdo. Y ese acuerdo homologado, muchachos, es un subrogado de la sentencia. Tiene el mismo valor que una sentencia. Es título de ejecución. Esto lo pueden ver en el artículo 223 y 377 del CGP. El 223 que refiere al acuerdo conciliatorio en general que se puede arribar en cualquier proceso, en cualquier etapa de cualquier proceso, siempre que la materia no fuera indisponible, y el 377 que nos equipara procesalmente a la sentencia al acuerdo logrado en la conciliación. Ese acuerdo, muchachos, podrá ser una transacción donde hay recíprocas concesiones, o puede ser también un acuerdo donde una parte simplemente entrega todo lo que la otra parte le solicita, o cuánto acuerdo sea posible para eliminar el litigio. Santiago. Aval dice que es una sentencia definitiva parcial y que complementa o sea, la última que se llega a dictar en un supuesto caso de que no se haya conciliado en todo y se haya dado un proceso posterior. Sí, es una sentencia definitiva de homologación, podríamos decir. ¿Es recurrible? Bueno, bueno, me sacó la pregunta de la cabeza. Yo le diría que la sentencia que homologa un acuerdo de conciliación, de plano no es recurrible porque nunca, pero por un aspecto práctico, porque no puede haber agravio. O sea, si A actor, B demandado, solicitan que se homologue un acuerdo de conciliación, si se homologa, ¿cómo puede haber posibilidad de recurrir? El problema es recurrible la que no homologa, los dos le piden y no homologa. O en el proceso de conciliación hay más de dos partes enfrentadas,
hay litisconsorcio pasivo o una parte plural de uno de los lados, y algunos están de acuerdo con la homologación, que hubo acuerdo, y otros no. Entonces la pregunta es pertinente. Desde un punto de vista Entonces, de un punto de vista práctico de la vida real, no se ven recursos contra esas sentencias. Tampoco se ven recursos contra las sentencias. Hay un can ladrando, si lo podemos silenciar, les agradezco. Perdón, Santiago, era usted mismo. No, usted no era el que ladraba, el perro que está en su casa. O la perra, no sé. O el lobo, la loba, lo que fuere. Bueno, entonces, Steneri, ¿de qué se ríe? Bueno, entonces, de lo que dice. Muchas gracias. Por lo menos se ríen de lo que digo, les interesan los chistes. Bueno, entonces, Aval señala que las sentencias que se dictan en el curso del proceso conciliatorio, o incluso también aquella que lo resuelve, sería teóricamente apelable, porque serían algunas las que fueren sentencias interlocutorias, y la última que sería, como Santiago dijo, una sentencia definitiva. Él basa su argumento en que no hay ninguna norma que excluya a estas sentencias como apelables. La pregunta sería cómo podemos realmente decir que en la conciliación se está actuando en primera instancia. Pero bueno, tampoco la ley dice, y en eso sí se le podría dar la derecha al profesor Aval, la ley en ningún momento dice que el juez de conciliaciones esté actuando en única instancia. La doctrina también se pregunta acerca de si las decisiones que suponiendo que son apelables, si las decisiones de segunda instancia podrían ser casables. Bueno, la respuesta parecería ser que no. ¿Por qué? Porque, por lo menos en el caso de que no homologa, va a haber un proceso posterior sobre la misma cuestión. Ahí se intentó llegar a un acuerdo sobre algo, y como no se llegó a un acuerdo, sería posible la tramitación de un proceso sobre la misma cuestión, el proceso principal. Realmente son disquisiciones más teóricas que reales, porque en la vida real lo que ocurre, muchachos, es que o se ponen de acuerdo y el juez homologa un acuerdo, valga la redundancia, y nadie va a apelar ni a discutir nada, o no se ponen de acuerdo y se van a dar tortazos en el proceso principal, ¿no? Pero creo cabe en el pasado, recuerdo un caso donde un sujeto citaba a conciliación creo que a todos los miembros del Parlamento, individualmente. Y fueron citados. Y los abogados de los parlamentarios decían, bueno, primero podía hablarse de que tenían inmunidad de jurisdicción, que tenía que tramitarse algún procedimiento para retirar su fueros. Y segundo, que como no tenían responsabilidad directa, sino como funcionarios públicos respondía al Estado. Y por lo tanto consideraban que la citación a conciliación era indebida, era un acto de impulso equivocado que en realidad ocultaba una interlocutoria encubierta, incorrecta, y se pretendía ir en apelación. Luego, creo que lo que hicieron fue hacer un poder y fue un abogado por todos los legisladores, y el problema se solucionó de esa manera. Porque a esta audiencia no hay carga de la comparecencia personal, eso omití decirles. Se puede comparecer personalmente o se puede comparecer con poder, con facultades para disponer, para conciliar, para transar, para transigir, para acordar. Una pregunta para ver Diga. si... Sí. Si no se llega a hacer el proceso conciliatorio en sí, ¿se puede hacer el proceso ordinario y queda suspendido o directamente no, porque tienen que presentar, en la práctica, hay que presentar primero esa tentativa, lo que sea de conciliación, pero por decirlo, sí o sí tiene que estar eso, o se puede empezar el proceso ordinario y después queda ahí suspendido hasta que no venga eso? Si nosotros ¿Inicia o no inicia?
Si nosotros calificamos al proceso conciliatorio como un proceso previo, como generalmente se lo calificaría, y miramos solo la Constitución, la respuesta, que ya les voy a decir que no es la correcta, la respuesta que nos aparece en la cabeza es no. El juez, cuando recibe la demanda principal sin la acreditación de la conciliación previa, debería rechazar la demanda. O si el juez se equivoca, igual sustancia y da traslado, tan pronto se le ponga de manifiesto o lo descubre, debería declarar la ineficacia de todo lo actuado y vaya usted a hacer la conciliación y venga. Sin embargo, el CGP, ya desde su redacción original, tomó otro camino, porque la Constitución tampoco es clara al respecto. Y dice en el 298, si no se agregara el testimonio de conciliación a las actuaciones, no se agregara el testimonio, parece ser o porque no hubo o porque me olvidé de agregarlo, estas no serán nulas, pero el tribunal ordenará el cumplimiento del requisito y suspenderá el proceso hasta que se incorpore el recaudo que lo acredite. Tratándose entonces, conforme a la teoría general de las nulidades, la falta de conciliación o falta de acreditación de la conciliación como una irregularidad que no causa nulidad y que puede subsanarse. Por lo tanto, los actos son eficaces. Pero ciertamente el código hasta ahí, porque hasta la 19.090 la norma llegaba hasta ahí, no decía otra cosa. ¿Y si se dictaba la sentencia? Y si llegaba a la sentencia definitiva de la última instancia, ¿la sentencia era válida? Porque lo que el código decía es que todas las actuaciones eran cumplidas. Entre todas esas actuaciones, ¿estaba la sentencia? Y ciertamente cabía la interpretación de que no, porque si era un proceso previo que la Constitución mandaba hacer antes de iniciar el proceso principal, ok, aplicando la teoría general de las nulidades, está bien que solo se suspendiera el proceso y se subsanara la irregularidad. Ahora, ¿podía llegar eso al dictado de la sentencia? Porque si se llegaba al dictado de la sentencia, lo que pedía la Constitución quedaba básicamente como letra muerta. Y esa era la interpretación, por ejemplo, del profesor Aval. Sin embargo, la ley 19.090 agregó un inciso y dice: la sentencia dictada sin haberse cumplido con este requisito no será nula. Ustedes dicen, pero entonces, ¿qué hacemos con la Constitución? Bueno, podría salvarse la norma diciendo que la Constitución dice que la conciliación es un proceso previo necesario, salvo en los casos que la ley lo excluye. Y bueno, y que la ley está excluyendo en los casos en que se olvidaron hacer de la conciliación. Es medio raro, pero es la forma de justificar la constitucionalidad de esta norma, porque si no, deberíamos concluir, claro, desde un punto de vista, el legislador procesal es un legislador también muy pragmático. Desde el punto de vista pragmático, fíjense ustedes, transcurrió todo el proceso, nadie dijo nada, llegamos a la sentencia, hay cosa juzgada, y hay uno, el que perdió, que dice, no hubo conciliación. No suena bien tampoco, suena a una trampa. Entonces, parece racional el sistema, es decir, sí, queremos la conciliación, pero si por alguna razón no la hubo, no nos vamos a fanatizar en requerirla sí o sí. Pero el punto tiene ciertamente sus dificultades, y es una de las cuestiones principales que queríamos manifestar. A propósito, tengan ustedes en cuenta que todas las manifestaciones... Santiago. ¿No entran en juego principios ahí? Lealtad procesal, buena fe, porque si lo hace en ese sentido que dijo a lo último, estaría actuando en mala fe. Claro. Sabiendo de que no hubo Lo que pasa es que el problema es qué valor le damos a los principios, ¿no? Pero si son líneas directrices de la... Está bien, pero cuando hay cuando hay regla, los principios, desde una perspectiva neopositivista, no importan nada. De una perspectiva neoconstitucionalista, sí es posible derrotar las reglas con principios. Entonces nos remontamos a un problema más general que el que vimos. Por ejemplo, ustedes, cuando hay que tener en cuenta el paradigma. Cuando veíamos fuentes, ustedes veían que cuando ven principios, el profesor Aval trata a los principios como una fuente indirecta, vinculada a la integración y a la interpretación. Otros autores le van a tratar a los principios como verdaderas normas. Y bueno,
aún considerando las normas, uno podría decir, sí, pero cuando hay una solución expresa, que en este caso proviene de la Constitución, además, podría decirse que esa norma constitucional es un principio, tiene que haber conciliación. Pero bueno, entiendo el esfuerzo que usted dice, pero desde un punto de vista pragmático es compartible la solución, porque realmente, y en el fondo uno ahí sí está haciendo ponderación axiológica, estoy de acuerdo, en el fondo parece medio complejo que yo dejé discurrir todo y al final, como me fue mal, no hubo conciliación. ¿Mm? Entonces es la solución. Van a ver que en derecho procesal todo el tiempo hay de estos problemas, ¿no? Que la dogmática no logra solucionar claramente, pero que la ley toma un camino pragmático, porque está resolviendo problemas de la vida real, sin tomar partido dogmáticamente. Bueno, les habíamos dicho que los conflictos individuales de trabajo en realidad quedan excluidos de la conciliación judicial, pero tienen conciliación en sede administrativa. Esto proviene del viejo decreto ley 14.188, artículo 10, refrendado por el 294, 6 del CGP y por la 18.572. Habíamos marcado que en este caso la propia solicitud de la audiencia logra interrumpir la prescripción, a diferencia del régimen de general civil, y la audiencia se lleva adelante ante conciliadores de la Inspección General del Trabajo, en Montevideo, en el Ministerio de Trabajo, en el interior, en unas dependencias que se llaman oficinas de trabajo, y la doctrina se pregunta si el acto de la conciliación tiene el mismo efecto que la conciliación judicial homologada. Y el problema es, decir que la conciliación judicial homologada es un subrogado de una sentencia no plantea ninguna dificultad desde el punto de vista lógico, porque las partes llegaron a un acuerdo y el juez, homologándolo y haciendo un control de juridicidad, le dio a ese acuerdo el valor de la cosa juzgada. Y por tanto, en un proceso contencioso ante un juez imparcial, independiente, con debido proceso, hay con oportunidad de alegación, con oportunidad de resistencia, no hay problema, es un proceso. En la conciliación administrativa, el propio nombre denuncia su dificultad, es administrativa, no fue llevada adelante ante un poder independiente. Ante un poder independiente sí, el poder ejecutivo, pero no ante el poder destinado al dictado como función predominante de actos jurisdiccionales y único poder que puede alcanzar con sus decisiones cosa juzgada cuando fueron dictadas en un proceso judicial en el que se han cumplido todas las etapas y todas las garantías del debido proceso. No estoy diciendo con esto que en el Ministerio de Trabajo se haga cualquier cosa, pero hay todo lo contrario, se trabaja muy bien. Lo que les estoy diciendo es que no está presente un elemento crucial de que esto no es función jurisdiccional, pero no llevada a cabo por el único poder que puede, con sus decisiones, llegar a la cosa juzgada. Y decir que es subrogado de la sentencia algo que dicta la administración es complejo. Por tanto, Aval, incluso en su manual, me llamó la atención que lo diga también en su manual, que estuve repasando hoy, señala que sería posible plantear, si a pesar de haberse llegado a un acuerdo en vía administrativa, plantear en vía judicial que un juez, en pleno ejercicio de la jurisdicción, cambie eso, no considere ese acuerdo, porque ese acuerdo no está alcanzado por la cosa juzgada. Él lo dice basándose en fundamentos profundos de este problema. Sin embargo, más allá de la enjundia de esa opinión, el CGP en su artículo 3776 dice otra cosa. Claro, también, de un punto de vista pragmático, un poco alejado de la teoría general del proceso, dice: vía apremio, la vía apremio son los títulos de ejecución. 6. Convenio celebrado en acto de la conciliación judicial, ok, o administrativa legalmente equiparada a aquella, tales como en materia laboral y en materia de derechos del consumidor que nombraba hoy Franco.
que es la conciliación que se riva ante el Ministerio de Economía en estos temas. Bueno, la ley es clara, que son títulos de ejecución. Alguien podría plantear si esto es constitucionalmente posible. Porque podría la legislación haber elegido decir que son títulos ejecutivos, que dan lugar a un juicio de conocimiento sobre el crédito reconocido en esos documentos, como sería una transacción no homologada judicialmente, por ejemplo, como sería un acuerdo conciliatorio llegado adelante no frente a un juez, sino en una oficina privada. Sin embargo, la ley le ha dado a estos instrumentos, a la conciliación administrativa, la posibilidad de ser título de ejecución, con lo cual lo está equiparando a los títulos que tienen cosa juzgada. La objeción sigue estando presente, pero en la vida real es así como procede. Profe, Adelante. y en ese caso, si no se ajusta derecho o algo, ¿en dónde se ataca? ¿Vía administrativa o judicial? Ahí sí se dice que habría que acudir a los recursos administrativos, porque eso no es un acto administrativo, el acto que dicta el funcionario teniendo presente no podría decirse realmente que homologa una conciliación, porque no es un juez, es como que en realidad, no sé, da un visto bueno a lo que las partes acordaron. Por eso parecería más razonable decir que eso es un título ejecutivo. Hay dos que acordaron frente a una persona que vio que acordaron, donde uno reconoce un crédito al otro. Sería razonable que fuera equiparable a un acuerdo privado. También es cierto que se realiza frente a una entidad estatal destinada a esa función, pero también es cierto que esa persona que está ahí no es un juez. Pero bueno, Pero en la práctica casi nunca pasa nada, o sea, son muy pocos, o sea, es No, algún en la práctica, punto que capaz que no se llegue, pero hay que ver un poco la viveza del abogado. en la práctica, como usted dice, y en la ley, es un título de ejecución. Lo que pasa que el profesor Aval llama la atención, y es pertinente que llame la atención, sobre que esto no merece algunos reparos que pueden dar lugar a que se discuta si realmente esa legislación se ajusta al esquema constitucional y a la posibilidad de que un acto dictado por un ente de gobierno ejecutivo pueda equipararse a actos alcanzados por la cosa juzgada. Sin duda que es raro, ¿no? Pero bueno, es lo que está previsto. Los procesos arbitrales no están excluidos de la Constitución. Los procesos arbitrales se acuerdan que los conflictos que no sean indisponibles, cuando veamos arbitraje vamos a ver cuáles son las materias no arbitrables, es decir, aquellos conflictos que no pueden ser sometidos a arbitraje, a veces en vez de ser decididos frente a un juez, se deciden frente a un sujeto privado, a un árbitro, o a un cuerpo de sujetos privados, lo que se llama un tribunal arbitral, por medio de la firma de una convención que se llama cláusula arbitral y de otra convención que se llama compromiso arbitral, que ustedes van a estudiar en Procesal 2. Esos procesos, aunque privados, generalmente incluso confidenciales, se llevan adelante, pero debe cumplirse la conciliación previa, porque es posible que si no se hizo la conciliación previa, una de las partes promueva un recurso de nulidad ante un tribunal de apelaciones de la sentencia arbitral. La sentencia arbitral en realidad no se llama así, se llama laudo arbitral. Esto está en el artículo 499, numeral 5. Vamos a leerlo. Dice, recursos contra el laudo. Contra el laudo arbitral no habrá más recurso que el de nulidad, que corresponde en los casos siguientes. 5. Por haberse incurrido en la nulidad prevista en el artículo 490. Vamos al 490. Y el 490 nos dice, el inciso segundo, en todos los casos el tribunal arbitral, antes de iniciar el proceso y sin perjuicio de reiterarla en cuantas veces lo entienda oportuno, deberá intentar la conciliación en audiencia, que no podrá alegar en el árbitro sustanciador, bajo pena de nulidad absoluta,
que se tramitará a las actuaciones posteriores. ¿No le llama la atención esto con lo que vimos hace un rato? ¿Qué pasaba si no había conciliación en un proceso civil? Si se había omitido la conciliación. Muchachos. Santiago. Antonella, a ver, si nos permite, Santiago, que usted intervino. Antonella. No era nula, pero en este caso sí, absolutamente. En este caso sí, es como O una sea que es debidamente necesario que se haga. Exacto, es como medio contradictorio. Aquello que habíamos analizado acá no se da. O sea, yo pude haber ido con usted a un arbitraje, lo sustancié, yo sabía que no se hizo conciliación, me fue mal y cuando terminó, voy a un tribunal de apelaciones y de total mala fe le pido la nulidad del arbitraje por falta de conciliación. La ley sigue como atrasada en alguna medida respecto del arbitraje. Ustedes vean que además esto se vincula con el artículo 305 del CGP. Todavía con los costos de lo que es el arbitraje, ¿no? Todavía con los costos de lo que es el arbitraje. Entonces, a estar atentos, si hacen arbitraje, a que se tente la conciliación. Y además, a que se tente la conciliación antes de iniciarse el proceso, porque ni siquiera sirve que se haya hecho conciliación durante el arbitraje. Aunque algún tribunal de apelaciones ha dicho que la conciliación durante el arbitraje es suficiente. Diciendo, bueno, cuando se omite la conciliación, en el otro se puede suspender y hacerla después. Bueno, no se hizo antes, pero se hizo, y entonces no se anuló un laudo arbitral, precisamente porque lo que está atrás es que la solución legal es un poco complicada. El 305 del CGP dice, cuando la ley establezca la realización de un proceso previo a otro ulterior, sea o no prejudicial a este, el tribunal podrá de oficio o a petición de parte declararlo así en cualquier estado de los procedimientos y suspender los trámites hasta que se pase en autoridad de cosa juzgada la sentencia definitiva correspondiente. Si en contravención a lo dispuesto se dictara sentencia, esta será absolutamente nula. Esto aplica para el arbitraje, 4995 y 305 aplica perfectamente para el arbitraje. Si no hubo conciliación, la sentencia, que se llama laudo arbitral, es nulo. Pero no aplica para el proceso civil porque antes de la 19.090, la doctrina dudaba si aquella declaración de la ley de que no había nulidad se refería a todos los actos o también a la sentencia. Y el profesor Aval, en base al 305, era uno de los que decía, no, la sentencia es nula, el 305 está vigente. Hoy, con la 19.090, que modificó el 298 sobre falta de conciliación, agregándole un inciso, queda claro que el 305 no es de aplicación. Es verdad que hay una antinomia, es decir, una oposición entre lo que dice el 298 y lo que dice el 305, pero el principio de especialidad nos dice que el 305 es una norma general y que el 298 es una norma especial. Por tanto, cuando falta la audiencia de conciliación en el proceso civil, lo que vamos a tener es el incumplimiento vamos a tener una irregularidad que no va a provocar ni la nulidad de los actos durante el proceso ni la nulidad de la sentencia. Sin embargo, cuando falte la conciliación en un proceso arbitral, será posible reclamar la nulidad de la sentencia, que se llama laudo, en recurso de nulidad. Inclusive, algunos autores señalan que sería posible, aunque no se haya reclamado la nulidad por recurso de nulidad de la sentencia por falta de conciliación previa, sería posible cuando me intentan ejecutar el laudo arbitral en el proceso de ejecución, por ejemplo, vía de premio, oponer la excepción de falta de los requisitos esenciales para la validez del laudo, en este caso por falta de conciliación previa, en norma realmente que llama la atención que esté vigente. Franco. Eso le iba a consultar, porque como bien se sabe, la ley 9.090, que es bastante reciente, viene a modificar gran parte del CGP o a corregir algunas redacciones. En el caso del 490, siguiendo con el tema del arbitraje, el CGP dice que esa redacción está, si bien no es el CGP originario, está dada por una ley de 1995. Es decir, que tiene 25 años esa redacción, y por tanto me parece acá, y no sé si usted lo comparte,
que hay un desfasaje que también debería ser acompasada a las normas que fueron modificadas por la 19.090. Sí. Mire, sin dudas, la regulación de la nulidad por falta de conciliación en el arbitraje parece acomodarse al texto constitucional. Desde ese punto de vista, si fuéramos absolutamente dogmáticos, parece acomodarse. Ahora, si la legislación tomó una posición pragmática y apoyada en la teoría general de las nulidades para la falta de conciliación en el proceso civil, parecería que no hay razón para que haya disvalor marcado hacia el proceso arbitral, máxime lo que decía Marta del costo, del dispendio de recursos que significa para las partes acudir al proceso arbitral, y que al final, luego de que terminó todo, yo pueda quejarme de que es nula la decisión porque no hubo conciliación, o para peor, aunque no me haya quejado, cuando me vayan a ejecutar el laudo, impedir la ejecución diciendo que el laudo arbitral era nulo. Realmente no parece estar acorde con una interpretación racional de la norma, aunque sí con la literalidad del 255 de la Constitución de la República, no sin dudas, ¿no? Pero bueno, este es el panorama al que nos estamos enfrentando en estas normas. Muchachos, ¿alguna duda sobre el proceso de conciliación previa? Yo capaz que me entreveré un poco, pero Diga. al principio de la clase, con el tema del plazo, o sea, ¿cuándo termina y cuándo puedo yo ir al proceso ulterior? Usted puede ir al proceso ulterior cuando quiera. Podría plantearse alguna teoría sobre la prescripción de las sentencias de 20 años, pero es más, porque la sentencia que tuvo por inútilmente la atentada a la conciliación prescribe a los 20 años. Pero eso es más teórico que real, o sea, nunca van a pasar 20 años entre una cosa y la otra, porque de hecho ya habría hasta prescrito el crédito que usted quiere reclamar. Lo que sí existe es que en la audiencia de conciliación, cuando es celebrada, las partes tienen que fijar un domicilio. Y ese domicilio va a ser un domicilio especial donde va a poder ser emplazado el demandado. Y ese domicilio tiene un vencimiento de 6 meses. ¿Eso quiere decir que a los 6 meses venció la conciliación y hay que hacerla de vuelta? No, no quiere decir eso. Usted sigue teniendo cumplido el requisito de la inútil tentativa de conciliación, pero ya no va a poder reemplazar en un domicilio especial que ha quedado caduco, sino que va a tener que perseguir la notificación de la demanda en el domicilio real, lo que lo pone usted en más dificultades, ¿no? Luego ustedes saben que las omisiones en el cumplimiento de los requisitos para el emplazamiento provocan la nulidad si tienen trascendencia y provocan indefensión. En realidad, si después usted notifica en un domicilio que no es ninguno de estos, pero es claro que el sujeto emplazado conoció la demanda, no va a poder venir a decir, pero no me notificaron en el domicilio que yo había fijado. No es tan formal. Es una ventaja para quien notifica, pero no es una excusa para quien de otra manera igual conoció el acto procesal de notificación y emplazamiento a comparecer al proceso. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Gracias, profe. ¿No? Por favor. Bueno, muchachos, nos vamos más temprano hoy, ¿qué les parece? Porque hemos terminado el proceso de conciliación. Sobre el proceso de conciliación hay una remisión al blog del profesor Valentín en la página, que está autorizada por él, y les recomiendo muy especialmente el manual de Alejandro Aval, que está muy esquemático, muy claro, y no hay mucho más que decir. Verónica. Sí, yo tengo una duda. Yo tengo acá que los procesos previos son un requisito de admisibilidad del proceso ulterior. Sí. ¿Eso está bien? Sí, eso está bien. El problema es que tan pronto decimos eso, después nos encontramos, si tuviéramos el 305 nomás, sería correcto, la definición de proceso previo se acomodaría a la conciliación, o mejor, la conciliación entraría exactamente en la teoría sobre los procesos previos. El problema es que después el 298 nos dice que no es así.
porque si no cumplo la conciliación y nadie se da cuenta, igual puedo hacer el juicio. Sí, para el arbitraje claramente es un proceso previo. Tanto es así que si yo no lo cumplí, se va a declarar todo nulo. Pero sí, su definición es correcta. Profe, Sí. ahora me surgió, en caso de, cuando dice en el 118 de la prueba de cómo debo contestar o algo, transacción, ¿se refiere a lo que yo arreglé en la conciliación previa o sentencia definitiva me sirve como prueba? ¿Por qué dice 118 y transacción usted? A ver, para que si no me enredé con lo... Ah, No, no. Ah, usted se está refiriendo al 133. sí. A la excepción de transacción. A la excepción del 136.8, cosa juzgada o transacción. Bueno, le explico. Si en realidad hubo conciliación, vamos a afinar, a hablar un poquito en sintonía más fina. La transacción es una convención que está regulada en el Código Civil, que es cuando hay un conflicto entre dos o más sujetos y para solucionarlo, los dos celebran un instrumento escrito en el que se hacen recíprocas concesiones. Los dos renuncian a algo para llevar adelante, para eliminar un litigio presente o eventual. Por lo tanto, uno de los posibles resultados de la conciliación es una transacción. Pero en la conciliación puede ser que una parte renuncie a todo y la otra nada. Por tanto, ese es un acuerdo conciliatorio que no es transacción, es acuerdo conciliatorio. ¿Verdad? O puede ser que pacten cualquier otra cosa, y ahí será un acuerdo conciliatorio, no una transacción. Cuando veamos excepciones previas, vamos a ver que cuando en realidad lo que hubo fue transacción homologada judicialmente en la conciliación previa, o en realidad la excepción estrictamente no es de transacción, la excepción es de cosa juzgada. Pero es un problema terminológico, porque va a tener el mismo régimen. Pero si yo tengo una transacción no homologada judicialmente, tengo excepción de transacción. Si yo entre usted y yo firmamos un acuerdo por escrito en el que los dos hicimos recíprocas concesiones, voy a tener la excepción de transacción. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la estructura del proceso ordinario y analicemos las distintas actitudes del demandado, que vamos a analizar cada una de las excepciones. Pero está muy bien que usted tenga la duda. Obviamente que si hubo conciliación, usted va a tener como excepción previa la posibilidad de denunciar que hubo conciliación. Y más allá del nombre que le pongamos, lo que está en juego es la cosa juzgada. Cualquier otro acuerdo donde se haya llevado a una transacción también dará lugar a un excepcionamiento previo, pero ya no va a ser de cosa juzgada, sino que va a ser de transacción. La verdad es que en la vida real muchas veces cuando hay acuerdos conciliatorios que dan lugar a transacciones, se sigue hablando de excepción de transacción. Pero no importa, porque de hecho están hasta en el mismo numeral y tienen el mismo tratamiento jurídico. Termina siendo al fin y al cabo, al final del día, un problema terminológico. ¿Algún otro comentario, duda ahí en el chat? A ver si hay algo. ¿Qué va para la próxima? Bueno, eso lo vemos ahora, un segundito. Acá hay unas preguntas. ¿Cuál fue el último artículo? Dice, pero no estaríamos afectando el principio de non bis in idem en el caso de que un segundo proceso que sobre el mismo asunto. Creo que eso, no sé, quedó medio colgado. No, el non bis in idem se afecta cuando la ley no autoriza un segundo proceso con el mismo asunto, pero cuando la ley autoriza un proceso revisivo, generalmente lo hace habilitando una estructura mayor en el segundo proceso y eso justifica la reiteración del juzgamiento. Si no, sí estaríamos vulnerando, más que en non bis in idem, la cosa juzgada. Cuando yo intento reiterar fuera de los casos permitidos por la ley. Bueno, dejamos de grabar por acá y hablamos de asuntos administrativos.